El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Ustedes, me da mucho gusto saludarles. Está con nosotros esta mañana Sergio Santinelli. Vamos a hablar de la ley contra el lavado en la República Mexicana. Y esto es muy importante porque las organizaciones de la sociedad civil han estado esmeradamente enterándose del tema, estudiándolo, aprendiéndolo para evitar caer en la trampa de aquellos que quieren llegar con sus megadonativos, apantallando a las instituciones y luego resulta que era puro lavado de dinero. Así que, pues poniendo mucha atención en el tema, queremos hoy compartir a Santinelli con ustedes para que también se enteren y tengan cuidado todos los líderes sociales. ¿Cómo estás? Buenos días. Afortunadamente, muy bien, muchas gracias, muy buenos días, un placer estar con ustedes, con mucho gusto. Gracias. Pues haz de cuenta que te está escuchando, y de hecho así es porque estamos transmitiendo en vivo y después continúa la reproducción en YouTube. Gente nueva que está pendiente y que quiere crear una organización no lucrativa, que quiere ayudar a México a transformarlo, a ponerlo en el sitio de dignidad que le corresponde en la historia, y tiene mucho miedo por la situación que este país está viviendo en materia de narcotráfico, violencia, tantas anomalías. Bueno, no quiere caer en la trampa de los tramposos y quiere librarse de todo mal. Así que, por favor, ayúdanos a educarlos en el tema de la ley contra el lavado de dinero. Con mucho gusto platicamos cuáles son las particularidades del tema. Y bueno, ciertamente es una situación pues muy complicada el cómo se estableció esta legislación. Por un lado, las organizaciones de la sociedad civil pues están tratando de hacer lo mejor que pueden, un esfuerzo muy loable para tratar de ayudar a lo que en cierta forma el gobierno y el resto de la población no lo puede hacer. Y sin embargo se ven inmersas en la posibilidad de que existan donativos y que esos donativos que en un momento dado reciban no tengan un origen lícito. Y esa es precisamente la problemática. Ahora, déjame decirte una cosa, es importante que el auditorio sepa que la ley antilavado no es una ley que es exclusivamente para las organizaciones de la sociedad civil. Estamos involucrados en esta disposición legal muchísima gente que a lo mejor ni siquiera se ha enterado. Pero los más interesados son, por ejemplo, los constructores y la sociedad civil, porque son como que los espacios inmediatos donde alguna persona pretendería lavar dinero, dando un donativo. Mira, es cierto. O construyendo algo. Es cierto, lo que dices es muy cierto. Muchas veces el lavado de dinero se ha tomado me refiero al lavar el dinero vía los inmuebles. Eso es muy común y también es muy común vía los donativos. Sin embargo, pasa lo siguiente. ¿Qué tan común vía los donativos? Mira, lo que sucede es que en los donativos eso depende de la institución asistencial de que se trate. ¿Cuál es el fin que tiene esa institución? ¿Por qué? Porque las instituciones asistenciales están tremendamente controladas. Tienen que presentar una serie de reportes ante las autoridades, sobre todo las fiscales. Y aparte hay instituciones que están vigiladas, como por ejemplo las que son IAPs, que pertenecen a la Junta de Asistencia Privada, entidad del gobierno local, pues obviamente están vigiladas. Ellos tienen menos riesgo de estar recibiendo cantidades que en un momento dado sean lavado de dinero. ¿Por qué? Porque además la gente que está tratando de lavar el dinero, últimamente trata de obtener algún tipo de beneficio de ese lavado de dinero. Entonces, compran inmuebles, pero el inmueble ya quedó a nombre de alguien, y hay un beneficio. Pero cuando entregamos un dinero para que se haga un fin social, como el que hacen las organizaciones de sociedad civil, y no obtengo nada a cambio, ya no es tan fácil el que entreguen el donativo para el tema del lavado de dinero. Sí, como para salir de recursos, pero esa es otra cosa. Ahora, no entiendo. Sí, déjame te lo explico de otra forma. Te lo explico de otra forma. Si en un momento dado una institución de asistencia privada recibe un donativo y ese donativo se canaliza al fin social para el cual fue creada la institución, la atención de los niños de la calle, gente de escasos recursos, etcétera, y realmente se destina ahí, es difícil que el narcotráfico o gente que quiere lavar el dinero obtenga un recurso de lo que entregó en donativo. En cambio, si nos vamos a los inmuebles, una constructora vende una propiedad, le pagan con un dinero que es de recurso ilícito, ¿y qué pasa? Que de todas maneras alguien se quedó con esa propiedad en beneficio de las mismas personas que están tratando de lavar el dinero. ¿Cuál es la finalidad? Yo compré un inmueble, tocamos madera, pero compré un inmueble con
recursos de procedencia ilícita, ese inmueble lo pongo a nombre de alguien, ese alguien vende el inmueble y entonces vuelvo a recuperar mi recurso. Nada más que ya está limpio, proviene de la venta de un inmueble, no proviene del origen ilícito de los fondos. Entonces, en las instituciones de asistencia privada, la organización civil, las personas morales no contribuyentes que reciben donativos, si el donativo recibido efectivamente lo canalizan para el fin que fue creado, no hay un beneficio para aquella persona que pretendía hacer lavado de dinero. Pero de todas formas es ilícito haberlo recibido, el donativo. Déjame decirlo así, no es tanto que sea ilícito recibir el donativo, el problema es que ahora la donataria, la que recibe el donativo, tiene una obligación de informar y entonces tendrá que tener cuidado de cómo recibe los recursos. No es lo mismo que llegue una persona y te entregue monedas y billetes de uno en uno, a que te estén haciendo un traspaso de fondos, que te entreguen una cantidad vía un cheque, etcétera. ¿Me explico? Sobre todo cantidades estratosféricas. ¿A qué monto ya sería sospechoso que llegara un señor supuestamente de buena voluntad y incluso no quiere ni recibo de donativo? Mira, de hecho, por ejemplo, el que no quiere recibo de donativo ya es un tema sospechoso. El que entreguen las cantidades en efectivo cuando son estratosféricas, ahorita definimos qué entendemos por estratosféricas, pues ya es un tema también de llamar la atención, de prender los focos, hay que estar alerta. Pero ahora, mira, déjame hacer un poquito de historia y te contesto la pregunta del tema estratosférico en cuanto a la cifra. Nosotros en la legislación fiscal en México hemos tenido durante muchos años ya, yo te podría decir tranquilamente una década por lo menos, la obligación de reportar las cantidades que recibiéramos en efectivo cuando fueran superiores a 100,000 pesos. Eso ya existía. Sin embargo, para todas, SADCB, AC y AP, personas físicas, todos que hicieran algún tipo de operación en 100,000 pesos en efectivo o en monedas, metales preciosos, etcétera, que en su equivalencia fueran 100,000 pesos superior, había que reportarlo. Sin embargo, fíjate lo desvirtuado del asunto. Hay que reportarlo, pero tienes que reportar al registro federal de contribuyentes la persona que entregó ese dinero. Y ahora, si se está tratando de lavar mediante ese donativo dinero, ¿te van a dar registro federal de contribuyentes? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que de repente apareció un dinero depositado en el buzón de la institución y pues no sabes ni de dónde salió. Entonces no puedes reportar porque no hay un registro federal de contribuyentes para reportarlo. Bueno, entonces, viene el tema de que México, como otros países, están inmersos en tratar de parar todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita, narcotráfico. Fíjate que mencioné 3 conceptos, que puede haber más, pero mencioné esos 3, porque muchas veces la gente cree que un recurso para lavar dinero proviene de narcotráfico, y no necesariamente. El lavado de dinero incluso implica que tú conozcas el origen del recurso, y el recurso no es del todo ilícito. Tienes un administrador de una empresa, defrauda a la empresa, tú conoces al administrador de la empresa, y ese administrador de la empresa es el que te transfiere los fondos y los meten a una donataria. Ese recurso ya es de procedencia ilícita. Ese recurso ya se está utilizando para lavar dinero. Porque sin permiso, o sea, sin permiso el administrador destinó un recurso para... Sacó un recurso que no tenía el por qué sacarlo. Entonces, el tema de la ilicitud no debemos entenderla simplemente con operaciones de recursos que provengan de narcotráfico, que es lo que mucha gente cree. Sino es que no es lícito de dónde se obtuvo, no es legal de dónde se obtuvo ese dinero. El hecho de que tengamos algunas empresas que, por fortuna, creo que cada vez son menos, pero que venden lo que llamamos por debajo del agua, que no facturan, que cobran en efectivo, etcétera. Ese recurso ya es de procedencia ilícita porque no pagó los impuestos correspondientes. Ese recurso, al destinarlo a la institución de la organización civil, a una institución de asistencia privada, ya nos lleva a un lavado de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, eso Correcto. Para redondear. Ahora, ya hablábamos de 100,000 pesos en una época. Hoy la ley antilavado nos está estableciendo montos y nos está estableciendo prohibiciones. Hay montos en los cuales las instituciones o las personas que reciben o realizan una operación tienen que identificar a la persona con la cual están llevando a cabo la operación. Entonces, una cosa es identificar. Hoy hay montos en los cuales, además de identificar, tengo que reportar. Entonces ya tengo que darle un aviso a las autoridades, a la unidad de inteligencia, vía la Secretaría de Hacienda. ¿Así se llama unidad? Es una
inteligencia, Secretaría de Hacienda. Entonces, le voy a reportar que voy a recibir un dinero. Es una unidad de inteligencia a través de la Secretaría de Hacienda. No pertenece a la Secretaría de Hacienda, fue creada ex profeso para determinar y evaluar, concentrar y en un momento dado detectar dónde están los recursos de procedencia ilícita. Y esa unidad de inteligencia pertenece a la Procuraduría General de la República. Exactamente. Entonces, no es del SAT, pero se hace a través de la Secretaría de Hacienda el informe. Bueno, ahora, hay montos, decíamos, que entonces ya me llevan al tema de tener que reportar. Y por otro lado hay prohibiciones. Cuando hablo de prohibiciones quiere decir que hay ciertas operaciones con determinados montos que no se pueden realizar en efectivo. Entonces son tres conceptos diferentes. Ahora, cantidades estratosféricas. Mira, ¿qué es una cantidad estratosférica? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de arrendamiento, tenemos instituciones de la sociedad civil que en un momento dado tienen inmuebles, los cuales están, algunos de ellos, inutilizados. Entonces, de repente se acerca alguien y te dice, oye, yo te rento esa bodeguita, te rento, bueno, o esa bodegota, ¿no? Lo que sea, pero yo te rento eso, no lo tengas inutilizado. Perfecto, ¿qué establecemos de monto? 100,000 pesos de renta mensual. Ah, bueno, no tengo ni siquiera que identificar. Entonces, fíjate el contraste. Tengo un tema de naturaleza fiscal que arriba de 100,000 pesos debería yo reportar a la Secretaría de Hacienda, pero en la ley antilavado, si no pasó de 107,000 pesos, no tengo que identificar. Olvídate de reportar, ni siquiera identificar. Entonces, ¿ese es un defecto de la ley antilavado? Mira, lo que pasa es que, en mi opinión personal, la ley antilavado debió haber sido incorporada dentro de las obligaciones fiscales y no manejarlo como una ley adicional. Entonces tenemos choque de conceptos. ¿De qué me sirve que la ley, el Código Fiscal de la Federación me establezca la obligación de informar de 100,000 pesos para arriba, si la ley antilavado me considera que la operación hasta 107 está medida en salarios mínimos? Entonces estoy hablando considerando el salario mínimo en números redondos. Y en el DF, ¿no? Y en el DF, además. Sí, claro. Son 107,000 pesos. Entonces, no pasó de 107,000 pesos el contrato del arrendamiento, no hay ni siquiera que identificar a la persona que va a utilizar el inmueble. Paso de 107, son 110,000. ¡Qué barbaridad! Ah, bueno, entonces sí debo identificar. Y ahí sí ya tendré que pedirle a la persona, pues, su identificación, su domicilio, a qué va a dedicar el inmueble, bla, 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 para que yo tenga un expediente y lo pueda identificar. Pero tampoco lo voy a reportar, Pero entonces podrían diluir su dinero en muchos pocos, muchos menos de 100,000 pesos y... ¿Es correcto? Y disimular. ¡Qué barbaridad! Es correcto, conste que lo dijiste tú, no ¡Qué yo. miedo, qué peligro! Vamos a un corte y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y aprendiendo esto de la ley contra el lavado de dinero. Vemos que hay defectos en la ley entonces, ¿no? Si se puede diluir el dinero en muchos pocos, disimulando el lavado, pues entonces no hay una real protección. ¿Hay alguna propuesta de modificaciones a esa ley? Mira, ahorita es una ley muy nueva, que todavía tiene muchos problemas. Se aprobó en 2012, perdón, en 2013. Sí. En septiembre de 2013. En principio empezaba en vigor en el año pasado, pero con toda la problemática para ponerla en marcha y crear los avisos y que la página del SAT estuviera lista para recibir la información, etcétera, se estuvo prorrogando y prorrogando y prorrogando. Y para no hacerte cuentos largos, el primer aviso se presentó apenas el 17 pasado, el 17 de febrero pasado, en donde se permitió que incluso se presentaran los avisos que provenían de las operaciones desde septiembre, que esto es importante que la gente del auditorio lo conozca. En principio, aunque se prorrogó, lo que se prorrogó fue los avisos, pero no la entrada en vigor de la ley. La entrada en vigor empezó el año pasado. Correcto. Entonces, no es tampoco que podamos decir que hay una retroactividad, porque ya ves que los temas constitucionales no puede haber retroactividad en las leyes. No hay una retroactividad porque la ley se entró en vigor. Pero lo único que sucedió es que no estaban los elementos para presentar los avisos. Y entonces, en consecuencia, fueron dando plazo para que pudieras presentarlo con posterioridad. Yo mismo te puedo decir, apenas hace 2 semanas presenté todos los avisos que me corresponden desde septiembre a esta fecha. ¿De acuerdo? Entonces, correcto. Sí, hay problemas con ella, hay problemas de aplicación, tenemos problemas en cuanto a esto que dices, si se diluye. Bueno, pero ahora entendamos a qué te refieres con ese diluir. Si una persona está pretendiendo hacer ese lavado de dinero y lo divide en muchas entidades, ahí hay un defecto de la disposición legal, porque no se va a poder medir. Las entidades, las que son personas morales no lucrativas y que reciben donativos, tendrán que mencionarle a la autoridad fiscal de quién recibieron los donativos. Por lo pronto ya no pueden aceptar un donativo diciendo, ay, es un buen señor, tanto que me dio el donativo y no pidió recibo deducible de impuestos. Nada de buen señor. ¿Quiere recibo deducible de impuestos? Ahí hay peligro. Es que mira, cuando hablamos de lavado de dinero, tanto lava dinero la persona que lo recibe como la que lo entrega. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. Todo lo que dices, Tere, es completamente cierto. La gente tiene que tener mucho cuidado y no por cualquier persona puedes recibir. Por eso el tema que decíamos, oye, son más de 107 mil pesos, hay que identificar. Hablé del arrendamiento, pero en tratándose de donativos es el mismo monto. Recibimos dinero en efectivo, bueno, cuidado, ¿cuánto estamos recibiendo en efectivo? Porque todavía operaciones de 60 mil pesos pueden realizarse en efectivo, en determinados conceptos. Hay otros que no. Por ejemplo, la compraventa de propiedades, de inmuebles. La compraventa de inmuebles en números redondos son 500 mil pesos, lo que está prohibido en efectivo, pero hasta 500 mil pesos puede ser en efectivo. Entonces, cheque sí se puede. Cheque no hay problema. Cheques y transferencias, pagos con tarjetas de crédito, no hay absolutamente ningún problema. Pero cuidado con el tema de identificar y cuidado con el tema de informar. Es importantísimo que se identifique quién está erogando ese dinero en tu favor y darle un recibo a cambio, un recibo, una factura. El tema, para seguir con el mismo ejemplo de la bodega, ¿no? De la bodega. Bueno, yo renté en 100 mil pesos la bodega, no tengo que identificar, no pasa absolutamente nada ante la luz de la ley antilavado. Ahora, la rento en 108 mil pesos, ya me pasé de 107. Entonces ya tengo que identificar, hay que crear el expediente de quién es la persona que está siendo beneficiaria de ese uso. Cosa que no pueden las IAPs, porque las IAPs todo lo que reciban lo tienen que identificar. Sí, no está. Además, lo tienen que identificar. Aunque sean 3 pesos, ahorita, o sea, todos los donativos que entren. Un tema importante. Y si en un momento dado la operación pasa de 250 mil pesos mensuales, entonces ya es reportar. Entonces ya cambiamos de obligación. Ahora, decíamos que hay variedad de montos, porque todo depende de qué estemos hablando.
Si lo hablamos del arrendamiento, el arrendamiento son los montos que te acabo de mencionar, pero si lo hablamos de donativos, los donativos son todos los donativos. Ahí no es tema de monto. Si hablamos de prestación de servicios, tampoco es tema de monto. No sé si es tu auditorio, pero déjame te comento que hay personas que le prestan servicios a otra en forma independiente. Y dentro de esos servicios está a lo mejor la administración de las cuentas bancarias. No quiere decir que la cuenta bancaria es ilegal, pero estoy administrando cuentas de un tercero, o fondos de un tercero, o activos de un tercero. Bueno, esa persona también se convierte en objeto de esta ley porque realiza una actividad vulnerable y tampoco tiene que ver el monto. También se tiene que informar y se tiene que identificar en cualquier tipo de monto. Entonces, las donatarias, sobre todo, ellos tienen, con independencia de cumplir con sus obligaciones fiscales, como mencionas, de la emisión de su recibo de donativo deducible, está la identificación de todas las personas de las cuales reciban donativos y la informativa. Muy bien, perfecto. Entonces, dime, ¿qué diferencia habría ante esta ley entre asociaciones civiles e IAPs? No hay ninguna. Ahora sí, por fin, las asociaciones civiles van a reportar de quién reciben dinero, ya sea por como donativo o por el pago de algún servicio. Así es. Eso, no hay diferenciación, porque la disposición legal lo que te hace diferenciación es en el tipo de actividad vulnerable, pero no importa el tipo de persona moral que la realice. Si la actividad la realiza una SADCB o la realiza una AC o la realiza una IAP, bueno, si está en la actividad vulnerable, estamos siendo objeto de esta ley. Ahora, ¿sí? Respecto del administrador de estos bienes, de algún señor muy rico, ¿no?, que quién sabe de dónde proceda su dinero, pero tendrá algún empleado que sea el que esté emitiendo los cheques, las facturas, sí, lo que sea, él tiene que ser remunerado, tiene que ser contratado de manera formal para que se proteja a sí mismo. Déjame hacer una aclaración con el tema de manera formal, ser contratado de manera formal, porque esto tiene varias vertientes, y te soy honesto, quisiera yo entender la pregunta, Tiene varias vertientes por esto, porque el contratar de manera formal, puedo contratar de manera formal siendo empleado o puedo contratar de manera formal siendo persona independiente por prestación de servicios. Y las por dos honorarios. Tienen formalidad, Sí. honorarios, que es lo que conocemos, honorarios. Las dos tienen su formalidad, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, si en un momento dado yo soy empleado de esa persona, entonces no soy objeto de esta ley, porque no es un servicio independiente, es un servicio dependiente. Entonces, realmente estamos hablando de aquel que hubieran contratado por honorarios, que aunque formalmente lo está, por eso hacía yo la aclaración, formalmente está contratado, sí, pero por honorarios. Entonces no es personal subordinado, es un personal independiente. Y como persona independiente maneja los fondos, las cuentas bancarias de esta persona, él es objeto de esa ley. Y él tendría que hacer su declaración. Y yo te puedo asegurar que este caso que acabas de poner, hay muchos en México y no tienen la menor idea de que están siendo objeto de esta disposición legal. Y entonces corren peligro si no conocen bien quién es su cliente, al que le están administrando sus cuentas. Déjame decirlo que son dos tipos de peligro. Porque uno es el peligro de estar administrando y no informar, no haber creado el expediente, no estar reportando lo que tuvieran que reportar a la autoridad. Y otra cosa es el origen de los recursos, en el que él podría estar siendo, de una u otra forma, copartícipe de la figura de lavado de dinero, sin siquiera saberlo. Entonces, ahí hay ese tipo de riesgo nos puede llevar a temas penales, en cambio el otro nos puede llevar simplemente a temas de infracción y una sanción económica. Que te voy a decir que hay sanciones económicas que llegan hasta 4.200.000 pesos por no haber presentado tu declaración, una declaración. Entonces, sí es importante que la gente profundice. Sin embargo, mira, tenemos una disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, sin decir que la Constitución sea ridícula, la disposición pareciera ser ridícula. ¿Por qué? Porque dice que ningún mexicano puede excusarse de la falta de conocimiento de una disposición legal. No son exactamente las palabras que utiliza, pero solo dice. Bueno, entonces, por eso creo que en secundaria estudiábamos la Constitución Política, ya pues no. Sí, pero ya no se estudia. Pero, Sí. pero además, déjame, te lo digo honestamente, ¿conocemos todas las leyes que hay en México? No, por supuesto claro que no. Y menos sin con embargo, tantos parches ahora. Y sin embargo, no podemos decir que como no conocía yo la disposición legal,
pues no merezco ser sancionado. Bueno, ¿por qué no nos hablas de la ética también? ¿O ya no se habla en esta época de la ética? Bueno, lo que pasa es que es un concepto muy moralista que yo respeto y que estoy totalmente de acuerdo que debe existir. Debe existir, todas las empresas tienen código de ética. Bueno, desgraciadamente no todas, desgraciadamente no todas, pero a ver, déjame hacer una diferenciación. ¿Hasta dónde la ética se respeta en las instituciones, sobre todo cuando las instituciones viven de los recursos de un tercero? O sea, si estás hablando de una persona que va a prestar sus servicios en forma directa a otra y le proponen algo ilícito, creo que ese código de moralidad debe existir y debes rechazarlo. Pero cuando estás hablando de instituciones que reciben donativos, pues ahora resulta ser que están inmiscuidos en un acto ilícito sin siquiera saberlo, y ellos lo que estaban haciendo era obtener un recurso para poder cumplir con el fin. ¿Hasta dónde el que hubieras obtenido o recibido ese recurso está incumpliendo un tema de moralidad? No sé si me expliqué. Sí, bueno, más o menos, pero sí, yo creo que si viene de dinero mal habido, hay que rechazarlo, aunque sea para un fin bueno. ¿Y sabes definitivamente, no, aunque no lo sepas, pero un signo es no quiere recibir recibo deducible de impuestos, no Totalmente quiero recibir su dinero. Hay algo. O sea, si usted no quiere un recibo deducible de impuestos, yo no quiero su dinero, porque es sospechosa su actitud. Fíjate que incluso yo iría más al tema de la identificación. Vamos a un corte y volvemos. Con mucho gusto. Y profundizamos, porque es muy importante el tema de la identificación. Con mucho gusto. Del donante en este caso. Volvemos. Continuamos, Sergio, vamos a hablar de la identidad del donante. Sí, te decía que creo que hay que profundizar en el tema de la identidad del donante, porque el hecho de que no quieran recibir el recibo como tal, no necesariamente es un problema, no necesariamente lo es.
Además, puede ser el hecho de que te digan, sí, dame el recibo a nombre de Juan Pérez y me llamo Sergio Santinelli. ¿De acuerdo? Pero tú no tendrías obligación de saber cómo me llamo. Entonces, ya recibí el recibo, tú no sabes si soy yo o no, y se acabó. Y no estás con eso en un problema. Y como además, en principio, hablo de la legislación fiscal, no tenías que haberme identificado, no pasaba nada. Sin embargo, ahora, con la ley antilavado, estás obligado a identificarme. Entonces, ya el hecho de que yo te diga que soy Juan Pérez, pero no te quiera dar una identificación, no te quiera dar copia de algún pasaporte, de alguna licencia, lo que tú quieras, bueno, entonces sí estamos en problemas. Porque entonces sí hay algo atrás por lo cual no se quiere que se sepa quién soy yo. Ahí claro. Sí, entonces me voy más al tema de la identificación que al tema del recibo como tal. Excelente. ¿De acuerdo? Entonces hay que identificar. Y además, recordar, tenemos la obligación, en el caso de las donatarias, de tener un expediente resguardado con la información de la identificación del donante, lo cual tiene otra vertiente. La otra vertiente es que tenemos otra legislación que entró en el 2012, que si recuerdas es la legislación de protección de datos personales. Sí, claro. Entonces, ahora resulta ser que por una ley antilavado tengo que pedir datos personales, pero luego se les olvida que hay que firmar el consentimiento. Claro, porque ante la otra y además ley el compromiso de que no voy a divulgar sus datos personales. Y entonces Qué entras complicado. a un choque de legislaciones, porque yo no puedo divulgar los datos personales, pero estoy obligado por otra ley a informarle a la unidad de inteligencia la persona que me donó los datos de esa persona. Qué barbaridad. Entonces, pero en ese caso sí está permitido, ¿no? Cuando mira, tú sospechas que es una persona que está cometiendo un ilícito. Es que la información no es por el hecho de que sospeches de que la persona está no, claro, cometiendo va ilícito, porque es la ruta, es la ruta. Ajá, es la ruta. En la información que se presenta, que si quieres podemos tocar un poquito esa parte del tema, en la información que se presenta, tú sí pones como informante si en un momento dado es sospechoso o no la persona. Pero eso ya es tu evaluación del trato que tuviste con esa persona. Sí. ¿De acuerdo? Pero la legislación no te dice debes o no informarme si sospechas o no. No, cumples con ciertos parámetros, tienes que informar. Se acabó. Y entonces tenemos un choque de identidades. Y esto que te estoy diciendo, identidades legales, y esto que te estoy diciendo no solo es un problema de los donatarias o de las instituciones asistenciales. Este mismo problema que estoy comentando ahorita lo tienen los abogados, lo tienen los notarios, lo tienen los corredores públicos. Claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado e incluso yo entro al tema de la sugerencia que en el documento que nos firman, que aceptan darnos y que vamos a resguardar sus datos personales por esa legislación, se ponga una pequeña leyenda que establezca que en caso de ser susceptible de informarse por otro tipo de legislación como es la ley antilavado, que no es el nombre correcto, pero bueno, la ley antilavado. ¿Cómo se llama la ley? Ya me metiste en un problema, es tan largo el nombre que ni siquiera tú te lo has aprendido. No, que ahora todo el mundo la conocemos como la ley antilavado. Es una ley para la prevención de recursos ilícitos. Ajá, sí. Pero realmente la conocemos como ley antilavado. Bueno, hay que ponerlo para que en un momento la institución no caiga también en un problema de que ahora está divulgando datos. Claro, que estoy protegiendo de edades legales. Claro, avalándome en aquella ley de protección de datos personales, protejo a alguien que está cometiendo un delito. Entonces, hay que cuidar eso. Ahora, la otra situación que te decía es el tema de la información. El tema de la información se hace a través de la página del SAT, aunque la persona que lo recibe es esta unidad de inteligencia que pertenece a la Procuraduría. Sin embargo, esto ha tenido muchas complicaciones, porque el sistema no es ágil. Tiene muchos problemas. Hace poco participé en un evento precisamente de la Junta de Asistencia Privada y había gente que me decía, es que yo no me puedo dar de alta. Y yo hice el siguiente comentario que no es broma, lo estoy diciendo en serio. Métete a las 2 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Y sirve que cobras horas extras. Tienes que encontrar horarios en los cuales no está saturado el sistema de la autoridad para poder presentar la información. ¡Qué barbaridad! A las 2 de la mañana, en la madrugada desde tu casa. Y te juro que lo digo en serio, lo estoy diciendo en serio. Pero son programas especiales que hay que introducir a la computadora, ¿no? No, lo que funciona es, tú te metes a una página, en este caso la página del SAT, ahí hay una liga especial
tienes que meterte a esa liga, un recuadro, y de hecho dice ley antilavado. Todo el mundo la conocemos así, aunque sea la ley para la prevención. Y eso es donde vas a anotar todo aquello que has recibido superior a 107,000 pesos. Ahí vas a darte de alta, ahí te inscribes y obtienes un certificado de la inscripción, una constancia de la inscripción, y en esa misma liga es donde vas a presentar la información. Tienes dos formas de presentar la información. Una es en línea, ahí capturas los datos. La otra es bajar una plantilla que está en este programa de Excel, llenar los datos en esa plantilla y después te vuelves a meter a esa liga y hay una parte donde puedes cargar el archivo para poderlo entregar. Pero este apartado de ley antilavado dentro de la página del SAT es solamente para reportar ingresos superiores a 107,000 pesos. Es para, no, porque también te das de alta. Y si no hay ingresos superiores a 107,000, pero estás en el tema de tener que presentar avisos en ceros, entonces ahí también se presenta, aunque no tuviste la operación. Déjame ponerlo en un ejemplo de esto. Hablamos hace un ratito de una persona que esté contratada en forma independiente para manejar las cuentas de alguien, ¿de acuerdo? Y resulta ser que en el mes no tuvo ningún movimiento esa cuenta. Entonces no hay nada que reportar. Sin embargo, el señor está dado de alta, tiene la obligación de presentar su aviso en ceros. Entonces, aunque no hay reporte, por cifra, no pasaron, no hubo cantidades, tiene que avisar en ceros. Entonces ahí también se hace en esa página. Correcto. Ahí se hace en esa página. Vaya, y estás dando constantemente cursos para que esto lo entiendan muy bien los contadores y administradores de las IAPs, de las ACs. Déjame ser honesto y claro en esto. Ahora que hubo la Junta de Asistencia Privada, el informe de la Junta de Asistencia Privada, me invitaron a platicar ciertos temas y dentro de los temas estaba la parte fiscal y esto tiene que ver con la parte fiscal, aunque no se le reconozca como una legislación fiscal. Ajá. Entonces fue parte del programa de lo que se dio, pero habitualmente, honestamente lo digo, yo no me dedico al tema de antilavado. Claro. Lo veo como un tema fiscal. Y lo vemos porque dentro de la asesoría que proporcionamos, pues tenemos clientes que en un momento tienen que ver con arrendamiento, tienen que ver con prestación de servicios independientes, las IAPs donatarias autorizadas, entonces se ve en un contexto genérico, pero no es que estemos dando en forma directa. Yo no sé, en este caso supongo que la Junta de Asistencia Privada debe estar a lo mejor repartiendo folletos del tipo de obligaciones que tienen, lo desconozco honestamente, Terry. Bueno, pero de todas formas tus datos han estado en pantalla. Yo espero que quienes tengan duda, quienes estén asustados, preocupados porque han recibido recientemente algún donativo de dudosa procedencia, en fin, y que no saben todavía operar las máquinas. Hay muchas organizaciones de monjitas, de religiosas y religiosos y pues que no entienden mucho de esto, ¿no? Entonces habría que darles un acompañamiento más especializado, enseñarles a entrar a esa página del SAT, registrarse en este apartado de ley antilavado y acompañarles en el proceso. No, nosotros encantados y con mucho gusto apoyaré en lo que pueda apoyar en las instituciones. Dime, las AR también tienen que hacer esto. ¿Qué son las AR? Asociaciones religiosas, sí, claro, es otra figura supuesto, jurídica. Claro que sí, las religiosas ya ves que reciben hacerlo. muchas limosnas y podrían sí. ser cantidades superiores a 107,000 pesos. Sí, también lo son, las organizaciones religiosas también lo son. Déjame decirte que ese es, ahorita que tocaste otro tema, que es otra de las críticas que tiene la legislación, y es el hecho de que creen que todo mundo comprende de lo que está hablando esa legislación, y que todo mundo tiene el acceso a poder presentar los avisos, a poder presentar las informaciones que en el momento están solicitando, y esto no es del todo así. Digo, hay gente como las instituciones religiosas que reciben ayuda de terceros para poder cumplir con sus obligaciones, pero a lo mejor ni idea tienen de que tenía que haberse dado de alta en la ley antilavado, y ya están en un problema porque no han identificado, han seguido emitiendo sus recibos, a lo mejor siguen recibiendo cantidades incluso estratosféricas y no estamos identificando, no estamos reportando, no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Por la falta de conocimiento. Dentro del mismo medio, como no es una legislación que se le haya considerado fiscal, aunque insisto en lo personal, así la veo, no se le ha considerado una legislación fiscal. Y se le consideró como una de seguridad. Exactamente. Ajá. Y fíjate qué es lo que sucede, tú te encuentras en la práctica gente que le ayuda, contadores, administradores, que le ayudan a las instituciones y ellos no saben de esa legislación y creen que ellos no están lavando dinero.
¿sí? Y espero que no lo estén haciendo. Claro. Pero ese es otro punto, ¿no? Muy bien. Entonces, sí. Bueno, pues tu programa a partir de este momento comienza a reproducirse en YouTube. Yo espero que todo el mundo lo haga correr por redes sociales para que más organizaciones de la sociedad civil y también asociaciones religiosas estén enteradas y protegidas. Muchísimas gracias. Al contrario, es un placer poderlos ayudar y lo que pueda estar, aquí estoy. Gracias, Sergio. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.